por la vida de nuestros hermanos de Lima, Perú, evangelistas que están acá para compartirnos su testimonio. Así que estamos transmitiendo en vivo con Radio Monte Carmelo. Adelante, hermano. Gloria a Dios, un saludo a todo el pueblo del Señor. Quien les habla, el siervo del Señor Steven Risco, mi esposa Jocelyn Arce, y gracias por la invitación del pastor, y yo sé que porque Dios lo ha puesto en su corazón para poder compartir nuestro testimonio. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Vamos a orar, porque lo que te quiero contar, lo que vamos a transmitirte, quiero que se grabe en tu corazón. Y quiero que cuando tú salgas de esa puerta te lleves lo que Dios hizo en nuestras vidas y te quede grabado para que aumente tu fe. Oramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias por tu amor y tu misericordia. En esta hora, Señor, te pido que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, puedas tomar mi boca, la boca de mi esposa, Señor, para poder compartir, Señor, nuestro testimonio, para poder glorificar en tu altar tu nombre. Y toda aquella persona que esté escuchando por medio de la radio, por medio de las redes, todos mis hermanos que están presentes acá en la iglesia, puedan guardar este testimonio en su corazón para la fe en Cristo Jesús, que Él salva, que Él restaura, que Él hace la buena obra, Señor. Señor, permite que tu palabra, Señor, llegue a cada uno de nuestros corazones. Toma nuestras bocas en esta hora, háblale a tu pueblo y que se haga tu voluntad, más no la mía. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Muy bien, mi hermano, toma asiento. Voy a darle paso a mi esposa porque la historia comienza con ella, para después yo terminar. Gloria a Dios. Muy buenas noches a todos mis hermanos aquí presentes y también por quienes nos están escuchando. A la verdad, yo conocí al Señor cuando era yo muy niña, más o menos tendría 7 años, en las que mi mamá decidió llevarnos a una iglesia por la voluntad del Señor. Y por su misericordia tan grande, me hizo una niña muy enfermiza. Y eso es lo que llevaba a mi madre a la iglesia. Eso es lo que la llevaba para poder buscar de dónde poder curar, de dónde poder ayudarse, porque en ese tiempo, pues la medicina no era tan avanzada. Así que, y en nuestro país también un poco que dejaba mucho. Pero yo creo que en todo lo que aprendí de niña, por la misericordia de Dios llegamos a una iglesia porque mi madre oraba por una iglesia. Ella había sido invitada por muchas iglesias, pero tuve un pastor grandioso, un pastor que me enseñó qué es el amor por las almas, pero que ella es en la presencia del Señor. Así que yo aprendí algo cuando era niña. La palabra dice en Primera de Juan, y cómo uno puede hablar de Dios sin entrar a la Biblia, ¿verdad? En Primera de Juan 3:6 dice: todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entró esto a mi corazón desde muy niña y me gustaba mucho ir a la escuela dominical, porque así se llama en nuestro país, escuela dominical, donde los niños van. Pero yo crecí en una iglesia donde a los ojos de un niño tú ves a tu pastor que no tiene errores, pero para los hombres y las mujeres que asistían sí tenía muchos errores. Para mí él fue un padre espiritual. Yo crecí con muchos miedos, como la mayoría de nosotros, ¿no? Donde no se permite hablar mucho. Él me sacaba a cantar cuando no sabía cantar, cuando me temblaban las piernas y quería que dijera al menos una palabra. Y él fue quien primero me impulsó a dejar el temor por amor a Dios. Yo me bauticé a los más o menos 15 años porque yo se lo pedí. Y le dije con todo mi corazón al Señor que siempre le serviría. Pero
La verdad es que nuestro corazón es infiel, hermanos. Nuestro corazón tiende a decir un momento te serviré hasta el último y luego no son así las cosas. Cuando yo entendí esta palabra, ¿no? De 1 de Juan 3:6 y la del 16, ¿no? Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. O sea, el amor de Dios es un amor que ama al enemigo. ¿Por qué? Porque dice en otra parte, ¿no? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera pues que sea amigo del mundo se constituye el enemigo de Dios. Pues todos nacemos en este mundo y amamos este mundo. Nos gusta la vanidad, nos gusta el vestirnos bonito, nos gusta la comida, nos gusta, está en nuestra carne. Y sin embargo yo entendí que Él lo dejó todo para amarme a mí y envió a su Hijo, y por esa razón yo quería tanto bautizarme. Y aunque muchos decían que era muy corta mi edad y aún no entendía muchas cosas, pues yo quise bautizarme. Pero Él en su grande amor nunca me dejó. Y amar a Dios de niño es increíble, porque yo me metí a ayunar. Lo más joven que he podido ayunar es 7 días pegadito, hermano, con solamente a veces un poquito de agua. Y este pastor que yo tenía, su nombre era Ángel, este pastor me decía, hija, ¿tú quieres ayunar? Yo te acompaño. ¿Cuántos días vas a hacer? 3 días voy a ser pastor. Yo te acompaño los 3 días, dejándolo todo me acompañaba, me ministraba la palabra. Era un varón que a mis ojos yo lo veía, que tenía amor por mí y por las otras almas. Yo en esta iglesia pequeñita, chica, seríamos a lo mucho 20 miembros, exagerando en un día de fiesta. Pero enfermo que entraba, hermano, enfermo que se sanaba. Porque mi pastor decía, no sales, este género sale con ayuno y oración. Y vamos a pedirle a Dios que nos muestre cuántos días vas a ayunar y se va a ir toda incredulidad de tu vida y de la vida de quien sea. Y se sanaban, hermano, de cáncer, de enfermedades terminales. Una vez en un ayuno donde yo estaba de muy joven, una mujer me hizo una pregunta y me dijo, ¿qué se siente no sentir dolor? Me dijo, porque yo ya me he olvidado qué es eso. Y me partió el alma, hermanos, porque no supe qué decirle. Y yo le decía, solamente es no sentir nada. Y esta mujer se desangraba, hermano. Y ella ayunó 7 días estando tan delgada y fue sanada. El Señor la salvó, la sanó, se fue sana. Y no porque alguien le orara, sino porque Dios quería hacerlo en cada uno de ellos. En un ayuno yo no le pedí a Dios que me sanara, pero Él me sanó. Ese es el amor de Dios. Porque yo no sabía que sufría de sinusitis, porque a mí el aire me faltaba cuando me hacían cantar. Pero en un ayuno yo sentí que algo de acá se arrancó y me dijo, mi pastor, yo he visto algo negro saliendo de acá de tu frente. Y después empecé a hablar normal. Antes hablaba con la nariz. Sin embargo, como dije, el hombre es infiel. Cuando mi pastor enfermó gravemente, la mayoría iba a visitarlos, a pedir perdón, y él falleció. Yo le dije, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Yo nunca voy a volver a tu casa, porque mi padre era un hombre que trabajaba y no nos faltaba, hermano, pero me faltaba su tiempo, su presencia, me faltaba su amor. Entonces yo sentía a mi pastor como mi padre, y cuando se lo llevó me partió el alma y yo le dije, Señor, a ese altar yo no regreso, no vuelvo jamás. Y yo le cumplí, pero como Dios es tan bueno,
Es tan maravilloso que te ama, te trae de una y de mil maneras y te dice que te ama, pero uno es ciego, es sordo, no quiere oír. Prefiere escuchar el deseo de su corazón, el dolor, la angustia, lo que sea que uno esté pasando, antes de escucharlo a Él. Porque Él sabe lo que hace, Él sabe la manera en lo que hace, Él todo tiene su tiempo, su lugar, ¿no? Entonces, a los 19 años yo decidí por completo apartarme de la casa del Señor y no regresar más. En ese tiempo yo recordé una de las cosas que yo le pedí a Dios. Yo le pedí una cosa a Dios. Le dije, Señor, dame un esposo. Y yo lo quiero así, le dije así. Primero quiero que su cabello sea ondulado, le dije. Que sus ojos sean claros, marrones claros quiero que sea. Alto, porque yo cuando use tacos, no, para no alcanzarlo, le dije así, como una oración de niña. Y número 3, le dije, Señor, no quiero que nunca haya tenido una enamorada, le dije así. Y el Señor me lo dio así como quise, hermano, así como quise. Mis amigas se burlaban y decían, eso no existe, eso es mentira. Eso es en la antigüedad. Pero una cosa que yo no le pedí a Dios que fuera mi esposo es que sea creyente. ¿Y sabes por qué? Porque yo escuchaba tantas mentiras en la casa del Señor. Por eso dice nuestro Dios que Él es celoso y fuerte, que Él aborrece la mentira. En la casa del Señor yo escuchaba que uno puede cambiar al hombre o a la mujer, que no era necesario que sea cristiano, tú lo puedes traer a Dios, decía. Por esa razón yo no le pedí a Dios que él fuera cristiano. Yo conocí a mi esposo a los 22 años y yo sabía que era él, porque con solamente platicar un poco era como yo lo pedí. Pero yo me adelanté a las cosas y no lo supe esperar. Y yo sí tuve enamorados. Yo no me guardé para él. Y es algo que después lamenté, porque dije, más pudo el enemigo en mi corazón entrar y decir, eso no existe, que lo que Dios dice, ¿no? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero sin embargo, es lo que el Señor de alguna manera permitió, y así fue. Me adelanté, no esperé a mi esposo, y aún conociéndolo, no era el tiempo de Dios. Debí esperar, pero esas mentiras que entraron en mi corazón de que uno puede cambiar al hombre, que es una gran mentira. Porque bien claro dice la palabra, ¿no? Que no hay yugo desigual, que qué comunión hay entre Dios y Belial. Entonces, Él no lo dice porque te quiere ver triste o por otras razones que te puedan engañar el enemigo. Él te dice porque vas a sufrir. Él te dice porque no lo puedes cambiar. Nadie puede cambiar. La madre no puede cambiar al hijo, el hijo no puede cambiar al padre, ni tampoco el esposo a la esposa. Esa es mentira. El único que cambia es Dios. Y Él me mostró que Él era fiel. Porque aunque yo forniqué y tuve mi hijo antes de casarnos, y mi hijo era muy enfermizo, tenía que andar de hospital en hospital, una vez casi se me muere mi hijito el mayor. De la desesperación le lloramos a Dios, mi esposo y yo. Un mes completo no le paraba la fiebre, nadie sabía lo que tenía y le dijimos, Señor, tú lo sanas, vaya a la iglesia, vamos a ir los dos. Él fue fiel, hermanos, Él es fiel, por eso dice que el amor
todo lo cree. Ese amor lo creyó y lo sanó. Pero nosotros no fuimos a la iglesia. Como muchos que quizás ustedes conocen que se sanan y no vuelven a la congregación. Pero Él los sigue amando. Eso es lo increíble de su amor. No es que ame el pecado ni lo que hacen, pero lo sigue amando. Y ¿cuándo es que yo regreso a los caminos del Señor? A los 28 años, hermano, 9 años después. Yo quería muchas veces ir a la iglesia, pero mi esposo no quería. Era una lucha muy grande. Yo creo que muchas mujeres se enfrentan y muchos varones se enfrentan a esa lucha cuando ambos son casados y uno viene a seguir a Cristo. Pero, hermano, Él es fiel cuando tú le lloras y te arrancas el corazón y le dices: Señor, cúmpleme las promesas que dice en tu palabra. Él las cumple. Pero a los 9 años, después de 9 años, mi esposo me fue infiel, hermanos. Me dejó, se fue, no me ayudaba con nada. Mi familia lo odiaba. Si ya lo detestaba de por sí, ya era peor. Porque, bueno, para la misericordia de Dios, y también una de las grandes cosas que yo le pedí a Dios es que yo pisara una universidad. Yo soy universitaria, hermanos, por la voluntad de mi Dios. Economista de carrera, 5 años. Y trabajé en muy buenas empresas por la voluntad de Dios también. Por eso dice que todo lo que uno le pide, Él te lo da. Yo le pedí un instituto, Él me dio una universidad. Él me dio muchísimo más de lo que yo le pedí. Y aún así yo le fui muy infiel. Y Él me mostró que Él seguía siendo fiel conmigo. Y me mostró que el hombre es infiel, hermanos. Tú puedes ser muy verdadero en muchas cosas, pero llega un momento en cuando te prueba el corazón y puedes caer. Por eso dice Pablo: nunca digas que estás bien firme. El que esté firme, cuídese. Y en eso mi esposo me dejó y yo no sabía qué hacer. Todo el mundo me miraba como la pobrecita, como la que le abandonaron, como te miran con tanta pena. Y yo decía: Señor, pero si yo no pequé, ¿por qué siento como si el pecado me estuviera en las miradas de la gente? Pero yo dije: Señor, ¿qué debo de hacer? Hermanas de la congregación donde yo asistía, que también aún sigue en pie por la voluntad de Dios, aún mi pastora dirigiendo allá en Perú, me venían, me visitaban y me decían: usted es joven, hermana, usted no se ha casado, usted puede casarse. Tomaban la Biblia, hermanos, eso era lo que más dolía. Decían: pero si Jesús tuvo un padrastro, ¿tú no sabes que José era su padrastro? Puede haber padrastro para tu hijo, me decía. Qué gran mentira. Yo creo que todo aquel que toma la palabra de Dios para hacer la mentira, Dios le tenga misericordia. Y yo le dije: Señor, ¿está bien eso? ¿Puede que sea así? Y si aún fuese así, tú dímelo. Y yo de una o de otra manera le decía: Señor, ¿qué voy a hacer? Porque yo oraba y ayunaba por él. Yo regresé a los caminos del Señor en mi desesperación. Pero no fue el primero al que acudí. Primero acudí a mi suegra, a ver si lo convencía. A mi cuñada, a ver si quizás un par de bofetadas lo hacía reaccionar, como cualquiera en su carne. Primero corres al hombre, ¿no? Estás con deudas, primero vas al que sabes que tiene dinero. Después, cuando ves que todo te cierra, recién te acuerdas de Dios. Así somos todos, hermano. Y cuando vi que nadie lo podía traer, ahí es cuando me acordé de mi Dios grande y fuerte, el que siempre me escuchó, pero que yo nunca lo escuché. Y le dije: ¿qué voy a hacer? ¿Oro para que regrese? ¿Oro para que se vaya?
¿qué hago? Yo lo único que decía, Señor, tráelo, tráelo. Pero al ver que los meses pasaban y me desesperaba, y mi niño lloraba porque era pequeño, decía, ¿cuándo vendrá papá? Y mi suegra no le hablaba, todos la aborrecían. Yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer? Entonces, un día saliendo del trabajo, nunca voy a olvidar este varón. Este varón trabajaba en Uber, en una de esas taxis muy ejecutivos donde sale de una empresa y tú le pones una dirección y está prohibido que tú dejes al ejecutivo, porque yo salía con el nombre de mi jefe. En cualquier lugar lo pueden botar del trabajo si hace eso. Pero en el camino el Señor permitió que la profesora de mi hijo me llamara y me dice, señora, yo no sé qué le pasa a su niño. Está ido, no reacciona, muchas veces no habla, se muerde, se desespera. Y yo le decía, señorita, tenga compasión. Mi esposo se ha ido de la casa, pero yo no quiero que nadie se entere. Pero tampoco quiero que mi hijo se ponga ansioso. Ayúdeme, téngale un poco de paciencia, le decía. Este varón no escuchó mucho de mi conversación, pero me dijo, hija, yo siento que tú tienes problemas, me dijo entre lo que manejaba. Mira, acá hay una iglesia abierta, me dijo. Lo que voy a hacer está prohibido y hasta yo me bajaría a acompañarte, pero yo sé que Dios te va a hablar. Era una iglesia, hermana, del Movimiento Misionero Mundial. Nunca había pisado, primera vez. Estaba todo vestido de traje porque así íbamos a la empresa. Y me senté al fondo y cuando yo ni bien entré, hermano, no sé quién sería. No sé si era un invitado, no sé si era el pastor, no sé si era un hermano, no sé. Pero él dijo, el rey Ezequías, vinieron y lo rodearon y lo amenazaron y le trajeron cartas que iba a ir a una batalla. Y lo que él hizo es llevar esas cartas delante del altar del Señor y decirle, Señor, mira lo que me están diciendo. Y era como para mí, yo sentí que me estaba hablando a mí. Y él decía, pon tus cartas, pon tus problemas, lo que has traído ahí, lo que sea que estés trayendo, déjaselo ahí. Hermano, ahí fue donde yo me arrepentí de corazón y le dije, Señor, perdóname. Yo te fui infiel, yo me merezco esto. Y hay algo que Dios no le gusta y son las excusas. Por eso siempre digo perdón. Eso de excusarse no le agrada, porque es mejor decir perdón, Señor, me equivoqué, a decir perdón, pero esto es lo que pasó, como excusarse. Y yo siento que siempre me excusaba y decía, no, mi pastor falleció, tú te lo llevaste. Y siempre me excusaba de todo y siempre era alguien más y nunca afronté de que yo fui la culpable de dejar a Dios. Y en ese momento sí me arrepentí, hermano, y le dije, Señor, yo te dejo todo aquí, pero ayúdame. No te digo que fue inmediato, pasaron algunos meses. Y mi esposo regresó, enfermo, mal, con deudas, sin trabajo. Fueron épocas muy difíciles, hermano. Pero él fue fiel. Yo creo que el testimonio inicial de cómo es que yo llegué a ser cristiana y cómo me aparté y cómo volví, porque, bueno, en realidad todo mi testimonio es muy grande, es del amor de Dios, es de su amor hacia mí y con mi familia, con mi esposo. Mucha gente ha hablado muchas cosas acerca del matrimonio y yo entendí esta palabra tan grande que me dio en ese momento el Señor cuando yo le pregunté, ¿cómo hemos de orar, papá? Él me dijo, el que repudia a su mujer y le da carta de divorcio, a no ser por causa de fornicación, dice. O sea, la única manera en la que un hombre se separe de una mujer es por fornicación. Bien claro lo dice. Y dice después,
Si ella se casa con la repudiada del marido, adultera, dice. Yo no me podía volver a casar. Yo lo entendí con la palabra. A mí no me vinieron a explicar. Y yo creo que la verdad de Dios está en la palabra. No hay necesidad de meterle tanto. Y eso es lo que a mí me confirmó esa palabra que Él me dio. Entonces yo entendí, Señor. Entonces lo que tú me quieres decir es que me prometes que yo me voy a casar. Porque esa es mi única salida, Señor. No hay más salida para esto. No es que me vas a dar otro esposo. No es porque yo no me he casado y estoy en fornicación. No. Entonces yo le dije, Señor, cumple tus promesas. Entonces tráelo y cásame. Y así fue, hermano. Él lo trajo. Pasó un tiempo, sí, casi 2 años, donde yo me enfermé gravemente. De la noche a la mañana, hermano. Un día como cualquiera. Puede ser un día cualquiera cuando le llegue a uno el día en que se vaya. Por eso dice la palabra, que permanezcamos en Él. Por eso dice la palabra que lo busquemos con el primer amor, con ese amor que solamente es Él, y que sin Él nada podemos hacer. Yo sé que el tiempo es corto, así que le voy a dar el pase a mi esposo para que continúe. Dios nos siga bendiciendo grandemente a cada uno, y yo le digo algo, lo mejor que uno puede hacer es siempre decirle al Señor que lo ayude a ser firme en la fe, hermano. Amén, gloria a Dios. Muy bien, a la verdad la historia es muy larga, pero yo voy a tratar de resumir mi parte, ¿sí? Lo que yo te quiero hablar esta noche con mi testimonio es de algo que verdaderamente muchas veces nosotros menguamos, y es la oración. Porque déjame decirte que yo estoy parado acá porque soy el fruto de una oración. Yo soy el fruto de una oración. Yo no vengo de una cuna de niño de padres cristianos, no. Yo te soy sincero, yo fui una persona católica, una persona que seguía la religión católica y muy apegado al catolicismo, y poco entendido de lo que verdaderamente Dios quiere hablar por medio de su palabra. Déjame decirte que en el tiempo que mi esposa se apartó de la iglesia, yo la pude conocer y de alguna manera cuando yo forniqué, que es tener relaciones sexuales antes del matrimonio, nació mi hijo y automáticamente comenzamos una convivencia, pero déjame decirte que yo sentía que las cosas no iban bien. Habían peleas, habían problemas, habían necesidades, y yo veía que tocaban la puerta muchas veces y entraba gente de la iglesia y le decía, tú no sabes lo que has hecho, tú no estás entendiendo lo que has hecho, porque lo que tú has hecho es yugo desigual. Te has metido con alguien que no cree y vas a pagar las consecuencias. Y yo decía, la gente viene de la iglesia a desearte lo malo. Yo le decía, vienen acá como a maldecirte. Algo que yo no entendía. Pero la verdad sucedió. Yo siempre la vi orar a ella en las noches. A pesar de que yo no lo hacía y tampoco me gustaba que lo hiciera. Cada vez que quería ir a la iglesia yo le decía, vamos, te voy a llevar a comprar algo. Vamos a un centro comercial. Y la trataba de alejar de la iglesia. Bien Satanás, ¿no? Sí, porque uno no lo entiende. No está en el entendimiento. No está en tu corazón. Querer leer la palabra. Querer congregar en una iglesia. No está en tu corazón. Y pasaron años hasta que llegó el enemigo a mi corazón. Y yo fui infiel. Y me aparté de mi hogar. Y me aparté con un solo pensamiento,
de poder rehacer mi vida, porque el enemigo había puesto en mi corazón que yo ya no soportaba a mi esposa, que yo ya no quería a mi esposa, que yo debería tener otra mujer. Eso puso el enemigo en mi corazón. Eso es lo que puso, eso es el engaño, eso es lo que él siembra. Y poco a poco me alejó de mi hogar. Y déjame decirte que a mí no me importaba mi hijo, a mí no me importaba mi esposa. Yo solamente veía por lo que le convenía a mi carne, a mi deseo. Esa es la verdad. Pero el producto de la oración de mi esposa, porque ella después que entendió la palabra en Lucas 16, 18, vamos, si la tienes, búscala, Lucas 16, 18. Esta palabra es tremenda, la verdad, siempre la comparto. Dice: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. ¿Qué quiere decir? Que si yo la repudié, yo estoy adulterando. Pero si ella, la repudiada, se buscara otro compromiso, también vendría a ser adúltera. En el mundo, ¿cómo se llama? Ojo por ojo, diente por diente. Te engañó, tú también sácale la vuelta. Así habla el mundo. Pero déjame decirte que ella lo entendió en su corazón. Y en su buen corazón, ¿sabes qué pidió? Que yo pueda conocer a Cristo. Y el Señor lo hizo. No de la manera como yo hubiera querido. Porque a la verdad, yo después de un tiempo regresé a mi hogar. Y no transformado, sino regresé como para ver el tema de mi hijo, como para tratar de acomodar ciertas cosas, pero no con un corazón convencido, porque la verdad es que la persona tiene que tener un encuentro con Dios para que todavía sea transformado, porque todo aquel que tiene un corazón endurecido como roca, tiene que ser quebrantado para que Dios te dé un corazón de carne. Y eso es lo que está esperando mucha gente afuera. Muy pocos vienen con un lazo de amor. Te tocan la puerta, te predican el evangelio y automáticamente tú dices: yo quiero recibir a Cristo, acá hay agua, bautízame. No, son pocos, un 1%, por decirlo así. Pero la mayoría espera una enfermedad, la mayoría espera una desgracia para todavía venir a los caminos del Señor. Y yo esperé eso. Me quedé sin trabajo. Estuve casi 6 meses sin trabajar. Yo tenía muchos contactos en Perú de personas de las cuales yo trabajé con ellos, pero siempre me aplazaban. Me decían: Risco, te llamo, y nunca llamaban. Trataba de emprender en otras cosas. Me acuerdo una vez me presenté a una empresa, había dado un examen, me acuerdo, psicológico. La persona había sellado y dijo: muy bien, vas a ser contratado, vienes el lunes temprano. Me acuerdo que ya estaba alegre, me acerqué y cuando dijeron tu nombre no está en la lista. Y yo le digo: pero yo di examen con la psicóloga. A ver, que venga la psicóloga. ¿Lo conoces? Sí. A ver, espera un momento. Mi documento se había perdido. Y me dijeron: vuelve de acá quincena para que vuelvas a dar el examen. No puedo hacer nada por ti. Y déjame decir que yo caminaba por la calle y decía: ¿qué pasa? Hace 6 meses que no consigo trabajo. ¿Por qué se me cierran las puertas? Ese es Dios, papá. Alabado sea el Señor. Porque Él me estaba cerrando. Él me estaba colocando en una posición donde el corazón tiene que ser quebrantado. Porque cuando hay dinero y cuando te va bien, tú no buscas a Dios. Pero cuando hay necesidad, cuando estás cabizbajo, estás en pobreza, bien que le oras y le pides por un trabajo. Entonces, en esa necesidad se puso peor la cosa. Mi esposa cae enferma. Y como ella misma lo dijo, una enfermedad de la noche a la mañana. Decía: me dolía la espalda, me duele la espalda, no puedo más. Y en algún momento, simplemente, ¿qué pasó? Que automáticamente se fue al hospital y la habían llevado por emergencia. Y me dijeron que
ella tenía vesícula y que en el tema de la vesícula, ¿qué pasa? Que había una piedrita que se había quedado en el páncreas y que si eso hubiera llegado un poquito más tarde, eso podría explotar, que vendría a ser la pancreatitis, y automáticamente eso puede ser causante de la muerte. ¿Por qué? Porque es algo interno. Y es como si de alguna manera internamente se contaminara todo, una infección generalizada y automáticamente le podría dar la muerte. ¿Y qué pasó? Querían operarla, pero ella no quería ser operada. Entonces automáticamente ella dijo, yo quiero orar, yo no quiero que me operen. Hay mucha gente que vive con vesícula. Y déjame decirte que estuvo 2, 3 días y fue un domingo, no me voy a olvidar, 7 de la noche. Se puso muy mal, parecía un papel. Y en ese momento estaba mi suegra, me dijo, llévala de emergencia. Había tomado un taxi, mi suegra sacó de su bolsillo como algo de 30 soles y me acuerdo que el taxi me había cobrado algo de 15, pero en el taxi... ¡Wow! Fue tremendo, porque en el taxi ella ya se estaba despidiendo, estaba pálida, en una de esas se desmaya y me dice, cuida a mi hijo. Y el taxista, cualquier hospital que vio se metió un particular. La entraron en emergencia, me dieron una receta y me dijeron, ahorita, ahorita. Déjame decirte que yo tenía el vuelto del taxi, que habrá sido 15 soles, moneda peruana. Y cuando fui, la receta médica daba por 35 soles. Llamaba por teléfono a los familiares, nadie me contestaba. Domingo, 8 de la noche era, hospital particular, no había ni un alma. Y yo caminaba para acá, para allá, para acá, para allá. Y déjame decirte que en algún momento, en un rincón de sala de emergencia, me tiré al suelo y me puse a llorar. Y yo le dije en mi corazón, Señor, perdóname. Perdóname porque no he sido justo yo con mi esposa. Tienes todo el derecho de quitármela, porque primero yo no soy casado, segundo le he engañado, hasta le he pegado. Señor, perdóname, tienes todo el derecho de quitármela. Pero si tú me das otra oportunidad y me sacas de acá, porque eso fue lo que declaró mi boca, sácame de acá, no aguanto más, sácame de acá, yo voy a ir a tu iglesia. Y se lo dije con un corazón muy dispuesto. Y en ese momento llegó mi suegra, así como un flash, corriendo. Me dijo, ¿qué pasó? Me falta para la medicina, me dio. Entré, cuando entramos adentro había pasado casi media hora. La enfermera nos gritó, dijo, esa mujer se revolcó, se ha desmayado. Yo sé que está con el tema de la vesícula. Ustedes se me la llevan, porque si esa mujer ya murió, yo no me hago cargo. Yo le pedí a ese varón que trajera la medicina hace media hora, que no me trajo nada. Mi suegra decía, pero ya lo compró, póngaselo, nos lo vamos a llevar. Él no tenía dinero, por eso no me estaba esperando a mí. Y de tanta la pelea, ella estaba desmayada en la camilla, que así que yo me acerqué ahí y me arrodillé y la miraba. Y en eso le pusieron la ampolla. Y me acuerdo que habrá pasado 3 minutos y ella salta de la camilla. Y ella me mira y dice, ¿dónde estoy? Yo le digo, yo si estás en el hospital. Y ella me dice, mi alma estaba en el techo y ha vuelto a regresar, me dice. Yo le digo, yo sí. Vamos a un hospital nacional. Ahí te ven seguro, porque yo no tengo dinero. ¿Te sientes bien? Vamos. ¿Qué habrá sido? 10 de la noche la saqué de ese hospital y la llevé al seguro. En mi país el seguro, santo Dios, es para morirse. Las colas son largas. La gente trata, cuando no tienes economía, de ir al seguro. Y de alguna manera, pues, me mandaron una sarta de papeles que tenía que hacer y unas plaquetas que tenía que sacar. A ella la metieron para adentro en emergencias.
Y yo estuve, déjame decirte, hasta las 3:30 de la mañana correteando para que la puedan operar. Era mi prioridad. Era lo que yo sabía que tenían que hacer ya, operarla de emergencia. Y cuando llego y me dieron de laboratorio el papel de las plaquetas, me acerco a emergencia, le doy a la doctora y la doctora comienza a hacer un check, 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 check y me dice, ya te la puedes llevar. Y yo le digo, tú estás loca. ¿Cómo que me la voy a llevar? Pero no llega al rango para que ella pueda ser internada. Tiene que tener un número acá y con esa la puedo internar, pero ahorita está normal. Pero yo vengo de allá, casi se me muere, y le conté toda la historia. Me dijo, no, yo no puedo hacer nada, llévesela. ¿Dónde está? Está ahí al fondo, me dijo. Y ella estaba en una silla de ruedas, estaba con vías. Yo me acerco y ella le digo, me han dicho que te lleve, pero ¿tú estás bien? Sí, me siento mejor, me dijo. Bueno, vamos. Y en el taxi nos fuimos riendo. Eran 4 de la mañana, llegamos a casa, se sentó en el mueble y se me vino. Lo hizo el Señor. Y ella me decía, ¿qué lo hizo? Yo le dije que si me sacaba de ahí iba a ir a la iglesia. Y ahí fue cuando yo entendí que el Señor tenía poder. Ahí el Señor puso algo ya en mi corazón. Déjame decirte que después, días después, más tranquilo, llegó mi esposa a internarse para que la puedan operar. Se le abrieron las puertas para que se le pueda dar la operación. Pero en esa semana, un domingo, yo quise cumplir mi promesa. Y tomé a mi hijo, el mayor, y le dije, mire, escúchame. Yo he quedado con Dios para ir a la iglesia. Pero la verdad tú sabes que yo no voy. Pero si nos gusta, nos quedamos. Si está feo, nos vamos. ¿Ya? Y él, como era chiquito, me decía, ya. Nos fuimos, porque esa es la verdad. Te lo estoy contando tal y como pasó. Nos fuimos y yo no sabía dónde ir. Entonces encontré una iglesia que decía restauración familiar y justo había una mujer afuera y me dice, tú, ven. Yo le digo, sí, usted me conoce. Hoy día tenemos servicio, ¿no te gustaría entrar? Esta es una iglesia, sí. Bueno, justo estoy buscando una iglesia. Y agarró a mi hijo y me dijo, vamos a llevarle a la escuela de niños al pequeño. Se lo llevaron al 3er piso y a mí me hicieron sentar ahí en donde está el pueblo. Y se me acercó una mujer y me dijo, queremos orar por ti. Es la primera vez que te veo. ¿Quisieras que oremos por ti? Bueno, yo quiero que oren por mi esposa que está mal. Ella se fue y cuando bajó me dijo, ¿sabes qué? Yo le he hablado al pastor de ti, que has venido y que tienes problemas, así que le he dado tu nombre. Escúchame, me dijo. Él va a decir tu nombre. Si tú sientes en tu corazón levantarte, pues te levantas y vas para adelante. Si no lo sientes, pues quédate, me dijo. No te preocupes, nadie te va a decir nada. Oye, fue tremendo y no voy a olvidar cuando salió el pastor de esa iglesia y comenzó a predicar y él pareciera que me hubiera conocido ese varón porque cada cosa que decía, arrepiéntete, tú que andas en pecado, el Señor te quiere ayudar, sí, tú. Y yo como que me tapaba, me escondía, era tremendo. Y en algún momento ya al terminar el culto, él dijo, acá hay un varón, Steven Risco, venga para acá, dijo, y pareciera que algo automáticamente, ¡uf! Yo ya estaba delante ya. Y me dijo, ¿tú quieres que a partir de hoy el Señor te pueda ayudar? Eso me dijo él. Y yo le dije, sí. Y él me dijo, recibe a Jesucristo. Y yo le dije, sí, pero yo quisiera decirle algo a todas estas personas que no conozco. Me dio el micro y yo les dije, muchos años mi esposa me insistió para yo estar acá. Y no quise venir, pero hoy les digo algo, hoy estoy acá porque yo quiero estar acá. Y yo lo he decidido. Así que quiero recibir a Cristo. Oraron por mí, yo recibí a Cristo. De eso ya es aproximadamente 7 años.
El día lunes, cuando se lo conté a mi esposa, no lo podía creer. La emoción en su rostro era tremendo, porque no fueron con sus fuerzas. Muchos años insistiéndome, invitando a la iglesia. Hoy hay gente que me está escuchando por Radio Monte Carmelo. Sí, tú que le insistes a tu esposo para que vaya a la iglesia, eso es que lo estás haciendo con tus fuerzas. Déjame decirte que tiene que tener todo, una persona tiene que tener un encuentro con Dios para que recién sea su corazón conmovido al sentir y al entendimiento de la palabra. Porque mientras tú no tengas un encuentro con Dios, no hay un efecto en tu vida. Y déjame decirte que yo lo he vivido en carne propia. He vivido la necesidad, el dolor y el hecho de ser quebrantado tan duramente. Yo sé que en la voluntad de Dios no hubiera querido que sea así. Pero lamentablemente yo busqué que fuera así. Por la dureza de mi corazón, porque no quería escuchar esta palabra, porque nunca quise congregar en una iglesia, ni siquiera participar los domingos. De tal manera que Él me trajo de esta forma, pero yo cada vez que me acuerdo cómo me trajo a mí, glorifico a Dios. ¿Fueron momentos difíciles? Sí. Pero si no hubiera pasado, no estuviera acá. Y déjame decirte que después de eso yo comencé a buscar del Señor. Esta palabra comenzó a abrirse en mi corazón. Y la palabra decía, oye tú, cásate, el Señor te lo manda. Y había en mi corazón el querer casarme. Y se lo pedí al Señor. Ese será otro testimonio porque también es muy largo. Yo me casé sin tener un solo centavo. Fue tremendo cómo lo hizo, pero déjame decirte que cosa a cosa el Señor fue cumpliendo conmigo, de tal manera que me dio a mi otro niño, restauró mi familia, sanó mi familia y sigue trabajando en mi familia hasta la perfección completa, porque hay muchas cosas que han sido dañadas el corazón. Para que mi esposa vuelva a tener confianza en mí, pasó un tiempo, porque ella pasó de entender que fue engañada a recobrar la confianza en mí. Déjame decirte que había tiempos en que sonaba mi celular y como que uno voltea el ojo, ¿no? ¿Quién le estará llamando? Pero cuando yo conocí a Cristo, el trabajo fue más fácil, porque ya mi amor no era con ella tampoco, era con Dios. Porque yo salía a predicar a la calle y venía con mis zapatos todos sucios de tierra, todo magullado, despeinado venía. Yo decía, habían unos perros ahí, pero prediqué la palabra, decía. Y ella poco a poco fue sanando su corazón, porque se dio cuenta que mi amor se volvió al amor de Dios. Yo quiero enfatizar algo. Yo entendí en el tiempo que estoy acá por una oración. Y no solamente de mi esposa, porque después unas hermanas de la iglesia donde ella congregaba me dijeron, siempre estuvimos orando por usted. Y yo me sorprendí. Déjame decirte que la oración tiene un tiempo de respuesta. Siempre vamos a querer que sea rápida la respuesta, muy carnalmente hablando. Pero déjame decirte que el tiempo es perfecto para Dios de la respuesta de la oración. Pero yo te invito a que no dejes de orar, a que no dejes de estar intercediendo por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Si de repente hay gente en tu familia, tu madre, tu padre, sobrino, hermanos, que no conocen la palabra, sigue orando por ellos. Porque el Señor en algún momento va a extender su mano para que ellos puedan ser cortada la venda y puedan ver la gloria de Dios. Pero si tú dejas de orar, estás postergando esto. Lo postergas. Porque no hay nada que esté yendo como aroma fragante a la presencia de Dios. Pero si sigues insistiendo y siendo perseverante en la oración, déjame decirte que algún día el Señor va a responder, porque Dios es fiel. Amén. Amén, amén. Uy, dos entendieron. Amén. Dios es fiel. Amén. Amén. A ver, atrás, ya, para no pensar que se han dormido. Dios es fiel. Amén. Amén, amén. Amén, pero así pues, ¿no? Amén. Gloria a Dios, aleluya.
Bueno, yo quiero terminar este tiempo solamente haciendo una oración antes de pasar a retirarme y darle la palabra al pastor. Ponte de pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos pueda ayudar. Padre, te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque han permitido que podamos contar algo de nuestro testimonio, Señor, de las cosas tan grandes que has hecho por nosotros. Y te pido en el nombre de Cristo Jesús que esta palabra llegue a todas las personas que lo necesitan. Que sea el poder de tu Espíritu Santo, Señor, tocando el corazón de mis hermanos y mis hermanas. Que sepan que es muy importante orar sin cesar. Que también sepan que Dios los ama con todo el corazón. Y que a pesar de que hay siempre problemas o siempre hay desánimo, su amor no mengúa hacia nosotros, sino que tu amor es eterno, Señor, para con nosotros. Porque a pesar de las cosas, Señor, tú sigues, Señor, insistiendo y creyendo, Señor, en nosotros, de que vamos a ser levantados con tu palabra, de que va a venir el entendimiento. Vamos, no rehúses orar por esa mujer, no rehúses orar por ese varón, por ese hijo, por esa hija, por esa madre, por ese padre, porque sé que en algún momento el Señor va a abrir sus ojos, el Señor va a abrir el entendimiento, pero todo depende de que pongas en tu corazón seguir orando, perseverando y esperar calmadamente como lo hicieron los padres de la fe, como lo hizo Abraham, esperar en Jehová. Así que en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor, por este tiempo y te pedimos que seas tú siguiéndonos, ayudando, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. 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 Dios nos bendiga.